Bueno, Gracias, chicos, profe. arrancamos entonces la clase. Voy a compartir el tema de variables. Tenemos 3 ejercicios, vamos a ver hasta qué tiempo nos deja. Tenemos la parte de variables, la parte de rango, y después tenemos la parte de distribución de frecuencia, ¿sí? Bueno, escuchen, chicos. La clase anterior del profesor Guillermo Castro, respecto a la teoría, cuando se hablaba de que era una variable, decía que una variable también, aparte de ser una característica, es una magnitud que podía tomar valores en un campo de variación previamente delimitado entre dos valores, ¿cierto? Un límite inferior y un límite superior, ¿está? Y que dentro de ese campo de variación se movían los números tanto de forma de una variable de tipo discreta o una variable de tipo continua. Una variable de tipo discreta serían con números enteros positivos y una variable de tipo continua sería en el campo de los reales, o sea, podía tener número decimal, ¿sí? También había otro tipo de variable que eran las variables de tipo cualitativas. Estas variables señalaban un tipo de atributo, una característica, un género, sexo o color. Era algo que señalaba o distinguía a un objeto o a una cosa, ¿sí? Entonces, esas eran las dos grandes situaciones respecto a la variable de tipo cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, ustedes saben que es de orden de contar o bien de medir. Después había otro tipo de variable que era una variable de tipo aleatoria. Esa variable de tipo aleatoria estaba conformado por el resultado de un experimento, acompañado de un grado de probabilidad. O sea que se realizaba el experimento y ese resultado de ese experimento estaba acompañado de una cierta probabilidad. Entonces, por eso se hacía en el campo de la incertidumbre. Eso eran variables aleatorias. Y principalmente este tipo de variable estaba dado en los juegos de azares, ¿cierto? En los juegos de azares y en la distinción de un tipo de probabilidades. Entonces, usted dice, profe, ¿para qué servirá una variable de tipo aleatoria? ¿Cuál puede ser? Y tendríamos que hacer un experimento. Ustedes saben una moneda que tiene dos caras, lo tiramos para arriba, lo agarramos, ¿sí? Y tiene dos posibilidades de salir, o cara o cruz. O sea que tiene un 50% de un lado y un 50% del otro lado. Pero si estamos trabajando con un dado que tiene 6 caras, ya cambia la probabilidad, ¿cierto? Al manejo, o al tirar el dado, o al tirar dos dados, ya cambia los distintos tipos de resultados que se dan en un campo de incertidumbre, pero que a su vez están acompañados por una probabilidad. Chicos, ¿se está escuchando lo que yo estoy diciendo o no? ¿Alguien que me pueda Profe, contestar? sí, sí, ¿Sí? perfecto. ¿Se Se escucha? ¿Se escucha, se escucha? escucha. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, esos 3 tipos que el profe Castro había dicho en la clase de teoría, que eran la parte cuantitativa, cualitativa y las de variables de tipo aleatoria, eso nosotros ahora vamos a transformarlo, pero en una parte de tipo práctica para identificar expresiones, ¿cierto? Y ustedes van a ver que tenemos, ¿alcanzan a ver ahí la guía estadística? ¿Se ve la guía estadística, chicos, o no? Sí, Bien, ¿vieron que dice el trabajo práctico número 1? Esta guía bajaron, ¿sí? variable y No, profe, el Excel estamos viendo. ¿Están viendo el Excel? A ver, un poquito. Le comparto otra vez. Ahí ven el práctico. Ahí ven la guía. Esta guía. Sí. Ahí se sí, ve la ahí. guía.
Sí, profe. Sí, sí. Ahí se ve la guía. Bueno, vieron que dice identificar las siguientes expresiones como ejemplo de variables cuantitativas discretas, cuantitativas continuas o cualitativas, ¿sí? Y ahí le da una serie de expresiones, ¿sí? Desde la A hasta la P, a ver, hasta la Q, ¿sí? Vamos a tratar de hacer por lo menos 5 o 6 para que ustedes entren en precalentamiento a los fines de ver una situación de cómo se va a manejar esta situación de las expresiones, ¿está? Entonces, nosotros decimos, vamos a clasificar esto, ¿sí? De acuerdo a la clasificación, si yo digo temperaturas registradas cada media hora en el observatorio, y habíamos dicho que el profe Castro decía que las variables podían ser cuantitativas, discretas o continuas. Si eran discretas, eran números enteros y estaban asociados a una operación de contar. Pero si eran continuas, estaban asociados a una operación de medir, ¿sí? Entonces, yo digo, temperaturas registradas cada media hora en el observatorio. Pueden habilitar el micrófono, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué expresión podría ser eso? ¿Qué tipo de variable podría ser? ¿Alguien que me conteste? Continua. ¿Una variable de tipo cuantitativa? Continua. Continua, cuantitativa, continua. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la temperatura, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo digo abrir una caja de manzana y contar las que están en mal estado, ¿qué dirían ustedes? Abrimos una caja. ¿Cualitativa? ¿Cómo? Cuantitativa, por un lado, ¿sí? ¿Y después? Discreta. Y discreta. Y discreta porque estamos asociando a una operación de contar, ¿sí? Muy bien. Ahora, la distancia a la que puede llegar una pelota de fútbol al ser pateada, vamos a ver que sea pateada únicamente por una persona normal, no por Ronaldo ni por Messi, ¿cierto? Pero una persona que patea una pelota, queremos ver, a ver a cuánto llega, cuál sería la distancia. ¿Qué tipo de expresión sería eso? ¿Cómo podría ser clasificada? Cuantitativa continua. Una variable tipo cuantitativa continua. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene otra? ¿Seguimos? Muy bien. Dice que un técnico de control de calidad selecciona las partes de una línea de ensamblaje y anota para cada una de ellas si está defectuosa o no. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está midiendo? ¿Está contando? ¿Está viendo un atributo? ¿Qué dicen, chicos? Cualidad. Cualitativa. ¿Es Cualitativa. cualitativa? ¿Qué dice la clase? Sí. Sí. Es cualitativa, Sí, sí, ¿sí? Está señalando un atributo, si es defectuosa o no es defectuosa. ¿Está? Muy bien. Vamos al costo de los materiales. En el E dice el costo de los materiales. Yo digo una expresión, un costo de material, ¿qué puede ser? Cualquier costo de material, usted se va al corralón, pide arena, pide cemento, pide cal, etcétera, etcétera, le pasan, le llevan, si tiene camioneta, lo cargan en su camioneta, y se van nomás, o ustedes tienen que pedir la factura y abonar eso. Si pedimos y abonamos, abonamos con algo. Y eso dice costo de los materiales. ¿Qué sería eso? ¿Es una variable de qué tipo eso? Cuantitativa, discreta. Primero, es cuantitativa. Es cuantitativa porque estamos hablando de una expresión de tipo de contar, ¿sí? Estamos diciendo costo de los materiales. Bueno, si es cuantitativa, exactamente, si es una variable de tipo cuantitativa, decimos, ¿es discreta o es continua? Es
Continua, porque dijo que se asocia a los reales. Si se asocia a los reales, No sería... 1.000 pesos. Se asocia a los reales, exactamente. Pero, ¿cuál es la situación acá? ¿Es medición o es contar? Es contar. Yo puedo La contar medida billete. que- Yo puedo contar billete, ¿sí o no? Ahora, yo puedo contar 2 billetes, uno de 1.000 y uno de 1 peso. Ahora yo digo, ¿costo de los materiales? ¿Costo de los materiales? ¿Qué opinión Pero tienen? acá no se Y diría ahí que sería se mide continuo. el precio por producto. El precio por producto. Muy bien, vamos a decir que compramos una camioneta de arena, compramos 5 bolsas de cemento y 5 bolsas de cal. ¿Sí? Esa es toda la cantidad de materiales que compramos. Ahora, la arena a los 5 metros sale 180,17. Las 5 bolsas de cemento salen 50. Y las 5 bolsas de cal salen 45,89. Total, por decir, 1.210 con 35. ¿Cómo sería esa variable? Acá hay uno que dice que es, ¿es cuantitativa de qué tipo? Continua, diría. Continua, dice Yo diría uno. continua. ¿Qué dice usted, Emiliano? ¿Es continua o no? ¿Es cuantitativa, continua o no? ¿Qué dice la clase? Discreta. Discreta. Ahí dice Mateo que acá se dividen, o sea, el peso, a su vez, se puede dividir en 100 centavos, ¿cierto? Y si se divide en 100 centavos, estamos diciendo que tiene fracciones. Si lo asociamos a la parte de contar, estábamos diciendo que eran números enteros. Pero si lo asociamos a la parte de medición, estamos midiendo la moneda. Y la moneda está dividida en 100 centavos. 100 centavos es un peso. ¿Está? Entonces una variable de tipo continua. ¿Está? ¿Se entiende, chicos, o no? Muy bien. Ahora otro desafío. Profe, Sí, dígame. una duda, si por ahí siempre hay casos que son ambiguos, que se pueden interpretar así como de las dos formas, o siempre va a ser tajante la división. Se puede interpretar de las dos formas. Hay algunas que tienen muy fino la diferencia, ¿sí? Pero normalmente nosotros vamos a concentrar en la esencia. Y acá viene un desafío, ¿eh? Acá en el otro viene un desafío. Pero les doy el tema. Resistencia a la ruptura de un tipo de cuerda determinado. ¿Qué tipo de variable es? Eso sería una Resistencia propiedad del material, ya. cualitativa, ¿por qué? Una propiedad del material. Dice resistencia. Resistencia no es una propiedad. No es un valor No, numérico que se puede medir. Bien. Es un... Se puede medir. Se puede medir. Si nosotros aplicamos, vamos a suponer que aplicamos... No, discreta no. Pero Continua, si nosotros porque podemos aplicar, ¿qué? ¿Una fuerza? Podemos aplicar una fuerza sobre la cuerda. ¿Sí? Vamos a hacer centímetros cuadrados sobre kilos o kilos sobre centímetros cuadrados. Puede ser una expresión donde tengamos una fuerza y eso está medido por Newton, vamos a suponer. ¿Sí? Entonces es una variable de qué tipo? Cuantitativa continua. ¿Está? Ahora, ustedes dicen también, sí, resistencia a la ruptura de un tipo de cuerda determinado. Resistencia a la ruptura de un tipo de cuerda determinado. Pero no aclara de qué tipo de cuerda es. Dice cuerda general. ¿Sí? Entonces,
nosotros acá en la esencia tenemos que tomar como resistencia a la ruptura de un tipo de cuerda determinado, está diciendo la resistencia al peso, a la fuerza que se opone a esa cuerda, ¿sí? Entonces, y eso está medido en algo. Vamos a suponer kilogramos en centímetro cuadrado, etcétera, etcétera, y es una medición. Por lo tanto, es una variable. Es una variable. Sí, dígame. ¿En qué caso, de qué forma tendría que estar redactada la oración para que la consideremos como una cualitativa, digamos? No tendría que estar figurando resistencia. Resistencia dice acá, resistencia a la ruptura. ¿Sí? O sea, no tendría que estar figurando. Un tipo de cuerda puede ser chica, grande, o fina, o gruesa, etc. Pero no da una señal. Acá está diciendo resistencia a la ruptura. ¿Está? Por eso nosotros lo clasificamos como una variable de tipo cuantitativa continua. ¿Sí? Y vamos al último. Después lo otro lo dejamos para tarea, ¿sí? Si no, no vamos a poder avanzar sobre los temas más grosos, digamos. Si una válvula de agua es defectuosa o no lo es, ¿qué tipo de variable es, chicos? Es sencillo eso. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, ¿sí? Exactamente. Bueno, así como estamos clasificando, les dejo esa tareita hasta el último, para que usted en la clase que viene lo resolvamos, ¿sí? O sea, traen la respuesta y lo controlamos. Así avanzamos sobre los ejercicios. Escuchen, chicos. Ya vimos el tema de variable. Dijimos una variable era una magnitud que podía tomar distintos valores en un campo de variación previamente delimitado y después su clasificación. Muy bien. Estamos viendo ahora los datos que podemos tener en un conjunto, ya sea discretos o continuos. Dice en el segundo ejercicio de la guía que en una fábrica de bolsa de papel se cuentan al final del día los rechazos de productos luego de la inspección final por distintas fallas. Se tienen los siguientes valores tomados durante 28 días. ¿Está? Y ahí nos da una serie de datos que arranca del 70, 110, 135, 110, 77 y hasta el 70. Y toda esta línea del conjunto suman 28, ¿sí? Muy bien. Ahora, la consigna dice, identifique la variable, clasifíquela, ordene los valores de mayor a menor y calcule el rango, ¿sí? Muy bien. Fíjense, a ver acá. Profe, yo tengo que en el punto dice de las planillas del anexo 1 escribe y clasifica. En el punto 3 tengo en una fábrica de bolsas de papel. No, esa es la guía anterior, ¿eh? Esta es la guía nueva. Esa es la guía anterior. Esta es la guía nueva, por eso yo le alcé la guía nueva. En el ejercicio que va, en el ejercicio 2 es donde están las planillas, todo eso es para hacer las actividades. Pero después sigue con el otro ejercicio que es la clasificación y la identificación de la variable, ¿sí? Vamos a la guía a ver. Les comparto un ratito eso para que ustedes se queden tranquilos. A ver, acá estaba. Abro la del campo y me aparece eso. Acá. Fíjense que estábamos dando este ejercicio, ¿cierto? Lo dimos hasta acá y ustedes hacen esto, clasifican, que queda como tarea. Después viene el tema de los anexos de las actividades, que eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros, pero eso a medida que vamos dando los temas, después le vamos a dar las actividades, para que ustedes se hagan en grupo y presenten con la respuesta. Y después viene este ejercicio que es el que lo tenemos ahora en el Excel, ¿está? Y después viene el otro ejercicio, el cuarto, de un ingeniero jefe
de un proceso, ¿sí? Ese es largo. Ahora lo que estamos viendo es el ejercicio número 3. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces estamos acá con el ejercicio número 3. Bueno, retomando el ejercicio, decimos en una fábrica de bolsa de papel, se cuentan al final del día los rechazos de productos luego de la inspección final. Por distintas fallas se tienen los siguientes valores tomados durante 28 días, ¿sí? O sea, N, si nosotros asociamos, sabemos que N es la cantidad de datos, ¿sí? Es igual a 28. Muy bien. Identificamos la variable. ¿Estos números que están acá tienen alguna coma o no? ¿O son fraccionarios, o son decimales? ¿Qué dicen ustedes? No. Son enteros, profe. Son enteros, exactamente, son enteros. Por lo tanto, si son valores enteros positivos, ¿qué tipo de variable es? Discreta. ¿Sí? Discreta. Es una variable de tipo cuantitativa discreta. Muy bien. Ahora, otra pregunta en el ítem B dice, ordena los valores de mayor a menor. Cuando dice ordena, a mí me está dando una convención, me está dando un ordenamiento, que yo lo puedo ordenar conforme, puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, de números pares, de números impares, etcétera, etcétera. Pero me está diciendo de mayor a menor, de mayor a menor. Me está dando la orden, que el primero tiene que ser el mayor y el último tiene que ser el menor, ¿sí? Pero dentro de los 28 datos que tenemos acá, fíjense que hay muchos valores que se repiten, ¿sí? O sea, fíjense que acá el 77, el 118 se repite como 6 veces, a ver, 2 o 3 veces. El 110 también se repite un montón de veces, pero son datos que conforman ese conjunto, ¿sí? En total, el n es igual a 28. ¿Está? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con lo que me está ordenando a mí el punto B? Ordenar los valores de mayor a menor, dice. Entonces acá, nosotros tenemos valores de datos todos desordenados, ¿sí? Ordenamos de mayor a menor, lo puedo ordenar así en forma de columna o lo puedo ordenar en forma de fila, ¿sí? Pero vamos a suponer que nosotros armamos estos valores y desarrollamos el ordenamiento de mayor a menor, ¿cierto? 135, 120, 118, está repetido 2 veces, 110, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 70 es el último, pero el 70, fíjense que se repite 3 veces. ¿Está? Ahora, la situación acá, para que ustedes vean la distinción, es que están ordenando los valores, nada más, ¿sí? Porque vamos a suponer que sea 135 el máximo valor y el mínimo valor sea 70, que es lógico eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una convención de mayor a menor, el 135 y el 70. Ahora bien, ¿por qué se divide 110, 110, 110, 77, o el 82, el 75 y el 70? Son cuestiones de las fallas que trae la consigna, pero que a nosotros para resolver este problema no nos interesa. Simplemente nos dice ordene de mayor a menor. Nosotros acá tenemos 28 datos y acá tenemos que ordenar los 28 datos. Para hacer una ayuda, nosotros decimos, ordenamos desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 14, o podría ser hasta el 28. Yo lo repartí acá para que me quede bien, para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Y después puse los otros 15, 16 hasta el 28. Y ahí tenemos los 28 datos, ¿sí? Muy bien, eso es una cuestión de convención. Está ordenado, variable discreta y el ordenamiento. Ahora dice el rango de los mismos. El rango de los mismos. Fíjense que rango amplitud dice, la fórmula es el máximo de un valor menos el mínimo valor.
Rápidamente nosotros hacemos la diferencia de 135 menos 70 y eso me da un rango de 65. Y en esto yo le quiero aclarar que la primer medida estadística es el rango. Y el rango mide una dispersión. Y esa dispersión está dada entre el máximo valor y el mínimo valor. O sea, esto se llama un desvío. ¿Cuál es el desvío existente entre 135 y 70? Son 65. ¿Sí? Por eso es un rango. Esto es un ejercicio sencillo, no necesita mucho cálculo ni ningún tipo de desarrollo matemático ni nada. Pero fíjense lo que expresa esta pequeña fórmula. El desvío entre un máximo valor y un mínimo valor. Y que dentro del compendio dice que es un desvío que de 60 a 65 tenemos el máximo y el mínimo. ¿Está? Muy bien. Entonces, resolviendo esto no tenemos mucha instancia. Eso en cuanto a los datos. Ahora, si nosotros queremos ahondar un poquito y decimos, fíjense que todos estos datos que están acá, vamos a suponer que yo acá tenga el 2, vamos a suponer un conjunto A, ¿sí? El conjunto A, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6, tengo el 8, el 10, vamos a suponer que tenga el 12, ¿sí? Y tengo otro conjunto que se llama B, ¿sí? Pero este conjunto arranca con el 2, ¿sí? Y termina con el 12. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se escucha lo que digo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo lo que estoy queriendo demostrar es unas cosas acá. Fíjense que estos datos que están acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, son números, ¿cierto? Y este conjunto B, vamos a renombrarlo con un conjunto B mayúscula, lo podemos hacer asimilar a través de un intervalo. ¿Sí? Y vamos a decir que ese intervalo está comprendido entre el 2 y el 12. Si lo queremos ordenar mejor, vamos a ponerle acá, lo vamos a centralizar, y vamos a decir, este es un intervalo. Este es un intervalo, y este es un conjunto de datos. Ahora yo le pregunto, ¿qué ven acá? ¿Ustedes qué diferencia ven entre este conjunto A y entre este conjunto B, que es un intervalo? Y vamos a suponer que sea el primer intervalo, ¿sí? Hacemos el primer intervalo de una serie de datos, ¿sí? ¿Qué notan de diferente ahí ustedes? El conjunto B incluye más números. Discreto y continuo. Sí, en el conjunto A, digamos, se especifica, digamos, de qué, o sea, cómo es el salto de un número a otro, digamos. En cambio, en el B yo no estoy aclarando eso, sino que digo dónde empieza mi intervalo y dónde termina. Acá le voy a cerrar, pero no para cerrar intervalos, sino para cerrar el conjunto, ¿cierto? En este conjunto, esto es un conjunto, ¿cierto? Vamos a ponerle acá para que se vea bien, conjunto. Fíjense, ahora vamos a hacer la relación. Estamos haciendo una introducción a lo que vamos a dar en el cuadro de distribución de frecuencia o la tabla de distribución de frecuencia, ¿cierto? Que eso sí es importante dentro del conocimiento de la parte de estadística descriptiva. Ustedes acá tienen un conjunto que está comprendido el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, ¿sí?
Y acá, a su vez, tienen un intervalo, llámese B, que va del 2 hasta el 12. ¿Sí? Ahora yo le pregunto la diferencia, usted me dice que en el conjunto B, o sea, en el primer intervalo, pueden tomar cualquier valor. ¿Es así o no? Pero que allá en el otro conjunto, en el conjunto A, estaban solamente esos números del 2 hasta el 12. ¿Es así o no? Ahora, Profe, sí. ¿El intervalo es real o de números naturales? Vamos a suponer que el intervalo solamente admite números enteros. Perfecto. Números enteros. A ver qué dicen ustedes. Fíjense que en el conjunto A también son números enteros, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una variable de qué tipo. ¿Discreta o continua? Discreta, profe. Discreta, muy bien. Ahora, vamos al otro conjunto, al otro intervalo, ¿sí? Ese intervalo también tiene valores enteros. ¿Qué tipo de intervalo va a ser? Va a ser un intervalo cerrado, muy bien, con valores de qué tipo? Valores enteros, ¿cierto? Muy bien, entonces están en paridad los dos, tanto el A como el B están en paridad. Ahora, la pregunta mágica acá es, fíjense la cuestión. ¿Ustedes ven el 4 ahí o no? ¿Se ve el 4 acá? Vamos a suponer que ustedes vean el 4 acá. Sí, profe. Se ve el 4, se ve el 6, se ve el 8, se ve el 10. ¿Sí o no? ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Ahora yo les pregunto, en el intervalo, díganme dónde está el 4, el 6, el 8 y el 10 acá. ¿Se ve o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? No, profe. ¿No se ve? Yo no los O veo. sea, sabemos que en el intervalo están esos números dentro, pero no están especificados como en el de arriba en el conjunto. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿En el conjunto B podría venir 3 o solamente pares nomás? O sea, 3, 5. No, vamos a suponer que tienen la misma cantidad de números y son enteros, ¿sí? Vamos a suponer que tiene, ese intervalo está compuesto, a ver, n acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que n de A es 6. Vamos a suponer que el primer intervalo también tiene n igual a 6. Ahora, la pregunta es que yo le estoy preguntando si en el intervalo ustedes ven, o sea, acá en esta parte, yo le voy a señalar acá con un colorcito, vamos a suponer con este color, ustedes ven el 4, el 6, el 8 y el 10. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? No, profe. ¿No se ve? De forma explícita. ¿No se ve o no? Yo no los No, veo. pero- No se ve, ¿sí? ¿Y por qué no se ve eso? Pero ¿saben que está ahí el 4, 6, 8 y 10 o no? Sí, sí. ¿Está el 4, el 6, el 8 y el 10 está comprendido en ese intervalo o no? Sí. Sí, está dentro, profe. Está adentro, ¿cierto? Pero no se los ve. ¿Y por qué creen que puede llegar a pasar eso, chicos? Que esté el 4, el 6, el 8 y el 10 están comprendidos en ese intervalo, pero que a su vez no lo podemos ver. ¿Cuál sería una respuesta, digamos? ¿Qué piensan ustedes? Porque esa es la propiedad de los intervalos, profe. ¿Porque es una propiedad del intervalo? O sea, son dos formas distintas de definir un conjunto, ¿no? Digamos. La forma de expresión, por ahí andamos. Puede ser la forma de expresión. Ustedes me están queriendo decir que este conjunto A se puede expresar de la siguiente manera, en un conjunto B, con un límite inferior y un límite superior. Eso es lo que me quieren decir ustedes.
¿Sí o no? Sí. Algo así. Porque es un intervalo, solo define inicio y fin. Así es. Exactamente, dicen algunos. Bueno, yo le voy a dar, a ver si ustedes dicen que es que el 4, el 6, el 8, el 10 están dentro de ese intervalo. Y yo les digo que sí, que todos los alumnos que dijeron que están esos números ahí, y que también, cuando yo les pregunté si ustedes los veían esos números ahí dentro del intervalo, yo les decía, yo particularmente no los veo. No sé si usted, alguien de ahí ve que está el 4, el 6, el 8 y el 10 en ese intervalo acá. Ahora, creo que no los ven tampoco porque no está, ¿cierto? Pero ustedes saben que está en ese intervalo. ¿Y por qué pasa eso? Por la forma en cómo se define, ¿Por la forma que? por la forma en que definimos, son dos formas distintas, digamos, en una enumeramos los elementos y en otra simplemente los límites. Y sabemos que lo que está entre esos límites se comprende. Félix dice que sí, que es en base a eso. Y yo le voy a decir cuál es la cuestión. Es cierto todo lo que ustedes están diciendo, que acá, por ejemplo, cuando yo digo en el conjunto A, ¿dónde está el 6? Y ustedes me dicen el 6 está en el tercer lugar. Pero si yo le pregunto, el 6 está acá, en el intervalo entre el 12, entre el 2 y el 12, ustedes me dicen, sí está. Pero no sabemos en dónde, profe, porque no lo vemos. Puede ser que el 4 esté acá en el quinto lugar. ¿Sí o no? Muy bien. Pero ¿saben Puede ser cuál que es? se refiera a que es más preciso, profe. ¿Cómo? Puede ser que se refiera a que es más preciso, menos incertidumbre. No, no estamos trabajando en un campo de incertidumbre. Acá estamos trabajando en un campo de datos. Y los datos están bien especificados. Uno está en conjunto y el otro está en intervalo. No hay campo de, como de incertidumbre acá. No hay probabilidad. Acá sí sabemos que el 4, el 6, el 8, el 10 forman parte del intervalo. ¿Sí? Pero ¿por qué no están? La idea es, chicos, que nosotros acá, esto son datos de tipos no agrupados. Son datos de tipos no agrupados. Este conjunto se llama datos de tipo no agrupados. En cambio, acá son datos agrupados. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de por qué nosotros decimos tenemos que agrupar los datos o trabajamos con datos no agrupados? Porque si yo le digo a ustedes, vamos a trabajar con 30 datos, con n, que sea igual a 30 datos, o observaciones, u observaciones vendría a ser u observaciones. Ustedes me dicen, sí, profe, podríamos trabajar con 30 datos u observaciones, lo que sea. Ahora, si yo le digo, ustedes trabájenme con el padrón de trabajadores del instituto. Y eso es igual a 15.316 datos. Hoy me dicen, profe, ¿cómo voy a hacer yo 15.316 datos para trabajar con eso y trabajar con las medidas de resumen? Es imposible, profe, tendría que trabajar con una computadora. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Lo más Sí, práctico. profe. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Enzo? Lo más práctico. Lo más Sí. práctico sería trabajar con una computadora, o con un Excel, o con una base de datos, o con un programa estadístico, ¿sí? Entonces, yo le digo, bueno, no, usted tendría que trabajar con el padrón de trabajadores, yo le doy los padrones y ustedes trabajan con 15.000 datos. Pero, profe, eso es imposible, no se puede trabajar con eso. ¿Sí? Ahora,
yo le doy una lista de 30 observaciones o 30 empleados, lo que sea, y me dice, profe, dale, hacemos el trabajo con 30. ¿Sí? Y quieren decir que entonces acá en los datos agrupados, estos 30 pueden estar ordenados, ¿sí? Pero sabemos cuáles son. En cambio acá, en estos 15.316, si fuesen datos de tipo no agrupado, yo no sabría quién es quién, ¿sí? Por eso es la gran diferencia cuando trabajamos con datos no agrupados y datos agrupados. ¿Por qué? Porque estos 15.316, conforme lo que había dicho el profesor en el trabajo de muestra y sistema de muestreo, nosotros podemos estratificar, hacer distintas etapas y ir acortando y a su vez después transformarlos en intervalos, ¿sí? Asociarlo a un intervalo de clase. Muy bien, pero ahí sí ya no sabríamos quién es quién. Solamente trabajaríamos con un n que sería una prueba. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de datos agrupados y datos no agrupados? Que con los datos no agrupados nosotros es mucho más chico el trabajo y los datos tienen y gozan de su personalidad. Estábamos trabajando con los datos de tipo no agrupados y los datos agrupados, ¿sí? Estábamos diciendo que teníamos un conjunto A llamado, y ahí teníamos cierta cantidad de datos que eran el 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y también teníamos otro conjunto que lo asimilábamos a un intervalo y que estaba con un límite inferior que era igual a 2 y un límite superior que era igual a 12, ¿sí? Y también estaba dado en números enteros positivos. Muy bien, todo eso ya lo habíamos dicho, lo habíamos expresado. Ahora, yo le decía que la forma de trabajar con los datos tenía distintos procedimientos y distintas formas de presentación. Entonces, podíamos decir que los datos de tipo no agrupado, nosotros lo veíamos y podíamos trabajar con pequeños o grupos muy reducidos para trabajar con los datos. No más de 30 o 40 datos, donde uno pueda manejar y hacer las distintas medidas de tipo resúmenes que vamos a estudiar. En cambio, cuando ya trabajamos con ciertas cantidades, manejos de cantidades superiores, digamos a 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 datos, ya es imposible trabajarlo más haciéndolo en forma manual, ¿sí? Ahí necesitaríamos una computadora, un software, e ir introduciendo los datos y acompañando de un ordenador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de datos, ¿sí? La forma de presentación con respecto a los datos, teníamos dos formas, una de no agrupados y la otra de datos agrupados. Y ahí radicaba la gran diferencia que yo les preguntaba hoy, cuando ustedes me decían, profe, sí, el 4, el 6, el 8, el 10 está en ese intervalo, pero yo les decía, ¿los ven ustedes? Y ustedes me decían, no, yo no veo que esté el 4, el 6, el 8 y el 10. La verdad, pero forman parte del intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervalo está dado en números de enteros, ¿sí? Y enteros positivos. Pero ¿cuál era la diferencia? No los podíamos ver, pero sabíamos que estaban esos números. Entonces, esa forma de presentación en intervalos hacen que los datos se vayan transformando en una mejor presentación para el trabajo de las medidas resúmenes que vamos a estudiar. La gran diferencia existente entre los datos agrupados es que, por ejemplo, nosotros acá en este conjunto, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos que n, ¿cierto? Es igual a 6. 6 datos, tenemos 6 datos. Pero acá, el intervalo solamente tenemos un límite inferior y acá tenemos un límite superior, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Vamos a suponer, vamos a entrarlo acá, para que quede bien, el límite inferior y el límite superior. ¿Está? Muy bien. Entonces, yo digo, la gran diferencia, nosotros acá veíamos los números, pero acá no los vemos. Solamente vemos el límite inferior y el límite superior. Pero aún sabiendo nosotros, y estamos trabajando con números enteros positivos, sabemos que están el 4, el 6, el 8, el 10, porque forman parte de ese intervalo, pero que no los vemos. Y esa es una forma de presentación que nosotros vamos a trabajar en un
una situación que se llama tabla de distribución. ¿Por qué? Porque los números pasan a formar intervalos de clase, ¿sí? Y pierden su personalidad. Porque ustedes hablando del 4, sabemos que está en este intervalo, pero no los vemos. O sea que pierde su personalidad. En cambio, yo les pregunto, chicos, ¿el 4 está en el conjunto A? Sí, me dicen, profe, está el 4. Y yo les pregunto acá, ¿está el 4 en este intervalo? Y no los veo, profe, pero está. ¿Sí? Entonces la diferencia es que cada número intrínsecamente pierde su personalidad y pasa a formar parte del intervalo de clase cuando lo trabajamos en forma agrupada, ¿sí? Esa es la gran diferencia cuando se trabaja con un cuadro de distribución de frecuencia y cuando se trabajan con datos no agrupados, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con datos no agrupados, nosotros vamos a tener la información o los datos precisamente y los vamos a ver. O sea, gozan de esa personalidad intrínseca. Pero cuando trabajamos con datos agrupados no los vemos, pero sabemos que están. Entonces pierden su personalidad intrínseca y pasan a formar parte de ese intervalo de clase, ¿sí? Muy bien. Esa es la gran diferencia entre los datos agrupados y los datos no agrupados, ¿sí? Muy bien. Con ese fundamento teórico, nosotros pues dijimos, bien, ustedes podían trabajar con 30 datos porque es manuable, se puede trabajar con medida de tipo resumen con 30 datos, no hay problema, ¿sí? Yo lo puedo dividir en lista, lo puedo enumerar, etcétera, etcétera. Pero ya con un padrón grande de miles de datos es imposible, ¿cierto? Necesitaríamos un ordenador o un software. Pero que a su vez también en eso vamos a necesitar ¿qué? Agruparlos en intervalos, ¿sí? Y esos intervalos es lo que se llama la agrupación de esos intervalos de clase, se llama tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Cómo se van repitiendo los datos en un intervalo, ¿sí? Y créanme que, como dijo el profesor Castro la vez pasada, la estadística y la probabilidad ha pasado a formar parte esencial del estudio científico, del estudio de las ciencias, y todas las materias, todas las ciencias prácticamente utilizan la estadística por el método, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un método científico que trabaja con una parte práctica y una parte de teoría. Ustedes saben, a su vez lo había dicho el profesor Castro, que el método científico de la estadística está dividido en dos aspectos, la estadística de tipo descriptiva y la estadística de tipo de inferencia estadística, que a su vez tenía 3 preguntas y la otra también tenía 3 preguntas o 4 preguntas y que conformaban lo que era la estadística descriptiva e inferencia estadística, ¿sí? Muy bien, esos dos aspectos tiene nuestra situación de la estadística. Por eso es importante esta materia, ¿sí? Es importante porque está metida en todos los niveles, ¿sí? Inclusive ustedes me dicen, en la parte más moderna, digamos, donde hoy el manejo de las encuestas, el manejo de las situaciones donde se deben decidir gobiernos, que es lo que gobierna a la ciudadanía, por elecciones, ¿sí? Manejan las estadísticas trabajando con el sistema de toda la probabilidad existente en los distintos métodos, ¿sí? Entonces, ¿es importante la probabilidad estadística? Sí es importante. Forma parte de una base imprescindible de toda la ciencia. ¿Y por qué? Porque lo hace a través de una parte teórica y una parte práctica. ¿Está? Muy bien. Con estas bases, nosotros habíamos terminado este ejercicio, que era el ejercicio 2, y dimos una pequeña introducción teórica de lo que son los datos no agrupados y agrupados. Chicos, ¿se entendió entonces cuál es la gran diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa, continuando con la clase. Vamos a continuar con el ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 4 vamos a tratar de hacerlo despacito para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí, chicos? Entonces,
Fíjense, ahí en la guía práctica, que en el ejercicio 4 dice que un ingeniero, jefe de un proceso, quiere estudiar las fallas producidas en una de las máquinas del mismo y para ello anota las cantidades de las fallas que la máquina registra por turno en una muestra de productos. ¿Sí? Muy bien. Y ahí nos da una matriz de datos con las fallas producidas. Y tenemos los datos 0, tenemos el 1, 2, 3, tenemos el 4, tenemos el 5, y tenemos el 6, y tenemos el 8 y el 9. Pero el 7 no está. ¿Sí? Muy bien. En total hay 37 datos o observaciones. Esas son las fallas que se producen, ¿cierto? Y yo lo que quiero preguntarle a ustedes es si estas fallas están dadas de qué tipo. ¿Qué tipo de variables? Lógicamente que ahí ustedes lo están viendo, pero es una variable de qué tipo es. Si no tiene decimales, o no está en el campo de los reales, o no tiene una fracción, trabajamos con una variable de tipo discreta, ¿sí? Es una variable de tipo discreta, ¿sí? O sea, cada uno son, por ejemplo, dice las fallas producidas, tenemos fallas producidas 0, 0, 0, 0, 0, son fallas producidas 0, ¿sí? Falla producida, una falla, dos fallas, tres fallas, cuatro fallas, cinco fallas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos la matriz de datos que comprende todas estas observaciones y un cuestionario que es la que vamos a ir resolviendo de a poco, ¿sí? Muy bien. Ya cuando trabajamos con este tipo de ejercicio, chicos, hay que prestar atención, digamos, para que se vaya comprendiendo qué es lo que vamos a hacer, porque esto va a formar parte del trabajo de las actividades que ustedes van a realizar, ¿sí? Vamos a ir despacito con este ejercicio para que ustedes lo vayan asimilando, ¿sí? Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dijo el profesor Castro en la teoría, ¿sí? De qué era la variable, la frecuencia absoluta, el verdadero límite inferior, la marca de clase o punto medio, la frecuencia absoluta acumulada menor que, la frecuencia relativa y las relativas acumuladas menor que, ¿sí? Esta a su vez se puede repetir en acumuladas mayor que, ¿cierto? Relativas y acumuladas. Pero no hace falta, nosotros trabajamos con la menor que. En esta parte práctica vamos a trabajar con la menor que. Muy bien. Estábamos trabajando entonces con la consigna. Tenemos la consigna, tenemos la matriz de datos, y acá nos piden los ítems que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Ya habíamos dicho ya que la variable producida en la matriz de datos es cuantitativa discreta, ¿sí? Después, en el ítem B dice, construye un cuadro de distribución de frecuencia con 5 intervalos de clase. Después, el C dice, calcule las frecuencias absolutas, acumuladas, relativas acumuladas, para cada intervalo. Y el D realiza un gráfico conveniente con los datos observados y después conteste algunas preguntas respecto a la base de la distribución, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ir contestando de a poco. Cuando me pide acá, clasifique la variable analizada, sabemos que es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque cada una de las fallas no está dada en decimales, sino está dado en números enteros. ¿Está? ¿Cuántas son las observaciones? Son 37. Muy bien. Esa pregunta entonces está contestada. Ahora bien, el B dice, construye un cuadro de distribución de frecuencia con 5 intervalos. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos con los intervalos, podemos sacar el rango acá. El máximo valor sabemos que es 9 y el mínimo es 0, ¿sí? El rango era el desvío entre un máximo valor y el mínimo valor, y eso me daba 9, ¿sí? Y el número de intervalo que me está pidiendo era 5, por lo tanto a mí lo que me tiene que estar faltando es la amplitud de los intervalos. ¿Cómo hacemos eso? En la teoría se dijo que la amplitud podría obtenerse a través del cociente entre el rango y el número de intervalos.
Entonces nosotros hacemos, si mi rango es igual a 9, acá tenemos 9, ¿cierto? Y mi número de intervalo es 5, lo que me está pidiendo, eso es igual a 1,8. Vamos a asimilarlo que sea 2. Vamos a trabajar para trabajar con números enteros y decimos que mi amplitud es igual a 2. Entonces mi amplitud es igual a 2. Pero ¿qué pasa si no teníamos el rango y ya tenemos la tabla de frecuencia semi-armada? ¿Sí? Podemos sacarlo en valores absolutos entre la diferencia del verdadero límite inferior y el siguiente. ¿Sí? Acá me faltó, a ver qué faltó acá. Faltó una barra. Ah, no, está la barra, pero está en la barra en el subíndice. ¿Sí? La barra de valor absoluto. Esta es en valor absoluto. Muy bien. Entonces, la relación es en forma inversa, ¿cierto? Si nosotros tenemos el número de intervalos, podemos sacarlo a través del cociente entre el rango y la amplitud. O bien, si queremos sacar la amplitud, tenemos los datos del rango y el número de intervalos, obtenemos la amplitud. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar acá? El número de intervalos. ¿Por qué? Porque el rango lo sacamos, sabemos que el 0 es la mínima y el 9 es la máxima. Entonces sacamos 9, el número de intervalo me pide acá, que es 5, hacemos la amplitud, sale 1,8, asimilamos a 2 para trabajar con valores enteros, porque es mi variable de tipo discreta, y ahí comenzamos a trabajar. Muy bien. Entonces yo digo, mi amplitud es 2. Esa amplitud va a tener en cada uno de los intervalos, ¿sí? Entonces, si mi mínima expresión es el 0, yo voy a trabajar con el primer límite inferior, que va a ser igual al 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿podemos dividir entre 2? Hacemos el primer límite, en el límite sub i, no, esto en la matriz solamente es un conjunto de datos, ¿eh? Chicos, la matriz, esto es el conjunto de datos y es una consigna. Nosotros estamos trabajando ya con la tabla de frecuencia, ¿sí? Muy bien, entonces ahora estamos armando los intervalos porque en el punto B dice construya un cuadro de distribución de frecuencia, ¿sí? ¿Se entiende, Luca, eso? Muy bien. Entonces, nosotros arrancamos con el primer intervalo que el primer valor es el 0, ¿cierto? Si mi amplitud es 2, el segundo límite inferior, lógicamente, va a ser 2. Por lo tanto, el tercero va a ser 4, 6 y 8. Ahora, fíjense que nosotros, si tenemos, mi máximo valor es 9. Entonces quiere decir que la diferencia acá en el primer intervalo va a ser 1. Por lo tanto, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser 1. 1 más la amplitud 3, más la amplitud 5, más la amplitud 7, más la amplitud 9. Y ahí armamos los 5 intervalos. Estos son los 5 intervalos que me pide. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Ahora, fíjense en el segundo elemento, que es la frecuencia. ¿Cómo creen ustedes que puede salir la frecuencia acá, chicos? ¿Cómo yo saqué ese 11 ahí? ¿Alguno que Sumando conteste? de veces que aparecen ceros y unos. ¿Sumamos qué? La cantidad de veces que aparecen los ceros y unos en la matriz. En la cantidad de veces que aparecen esos ceros, ¿en cuál? En la matriz de arriba. Claro, está. Por eso yo le había discriminado los colores. O sea, en el primer intervalo que va del 0 al 1, ¿cuántas veces tuvo su rotación? El 0. O sea, la cantidad de veces que rotó el 0 en ese intervalo. ¿Se entiende? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, incluido el 1. 2 veces el 1, ¿sí? Entonces, 11 veces en el intervalo que va del 0 al 1. Ahora, para el segundo intervalo, que va del 2 al 3, ¿cuántas observaciones se producen? 4. 4.
O sea que entra el 2, entra el 3 y entra 2 veces más el 3. Y en el tercer intervalo que va del 4 al 5, fíjense acá cuánto van. 16. ¿15? No. No, 16. 16 datos se repiten en el intervalo que va del 4 hasta el 5. Y del 6 hasta el 7, los que están en azules, hay 2 observaciones. Y del 8 hasta el 9 tenemos 1, 2, 3, 4. Fíjense que es rarísimo esto porque no hay ni una falla producido, 7 fallas, digamos, no existe la falla 7, pero que conforma parte de un límite superior acá. ¿Se entiende o no? ¿Entienden, chicos, o no? Sí, profe. Fíjense que no hay, dice, quiere estudiar las fallas producidas en la máquina. Nunca se produjo 7 fallas, ¿sí? Nunca se produjo 7 fallas. Pero yo lo que le hablaba, ¿se acuerdan hoy cuando yo le hablé en el, no sé si, a ver si ven acá, ¿se ve el intervalo de primero de la parte teórica que yo le expliqué? Sí. Sí. ¿Se ve? Bien, bien. Muy bien. Fíjense que decíamos, este dato, por ejemplo, el 4, que nosotros lo veíamos cuando estaba como tipo de datos no agrupados, pero que acá, cuando estaba en el intervalo, no estaba el 4. Fíjense que acá me tira una matriz de datos, ¿sí? De forma informativa, ¿cierto? Pero no está el 7, nunca se produjo el 7. Pero que nosotros acá, cuando hacemos los intervalos, el 7 está, se encuentra el 7. Y en ese intervalo que va del 6 al 7, nosotros tenemos ¿cuánto? 2. 2 observaciones, ¿sí? Del 8 al 9 se producen 4 observaciones, ¿sí? 8 fallas y 9 fallas, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió, chicos, eso o no? ¿Se entiende o no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, dígame. ¿El intervalo de fallas se calcula a través de la fórmula? Sí. ¿Cómo? El intervalo de clase se va a calcular a través de la fórmula. ¿El intervalo de clase? No, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3. ¿De dónde sale? ¿De la fórmula? Fíjense que nosotros acá ya nos da los intervalos. Usted me dice la fórmula de Sturger. ¿Ese me está hablando de esta fórmula? Pero eso se aplica, la fórmula de Sturger se aplica cuando no tenemos intervalos. ¿Sí? O sea, tenemos la cantidad de datos, pero no tenemos los intervalos. Pero acá, nosotros sí tenemos los intervalos porque en el B me está diciendo, construya un cuadro de distribución de frecuencia con 5 intervalos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? La señorita que me preguntaba. Profe, y en el caso de que no nos dé los intervalos y al sacar con el cálculo nos dé un número ¿Diferente? decimal, digamos, ¿lo redondeamos para arriba o para abajo? ¿Cómo sería? Siempre lo redondeamos para números enteros. Normalmente, ¿se acuerdan que había dicho el profesor de teoría que los intervalos varían entre 5 y 12 intervalos? Que la mejor manera de producir un cuadro o una tabla de distribución de frecuencia es entre 5 intervalos y 7 intervalos, entre 12 intervalos, ¿sí? No más de eso, ¿está? Ahora, la señorita me preguntaba por la fórmula de Sturger, que es cuando se sacan los intervalos, ¿sí? O sea, tenemos un grupo de datos, pero no nos dice a nosotros y nos da otra información. Puede ser que la amplitud sea 4 y el rango tenga algún otro dato y no me da el número de intervalos. Ahí sí tenemos que aplicar. Tenemos que sacar primero el rango, tenemos la amplitud y podemos sacar con la fórmula de Sturge qué cantidad de números de intervalos tenemos que armar. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? Por eso, profe, en el caso no es, por ejemplo, 2,5. 2,5 ¿de qué? ¿De la clase o de qué? Número de intervalos. ¿Número de Nunca te va a intervalos? dar algo así. Si le da 2,5 tiene que hacer 3 directamente. 3 intervalos. Pero 3 intervalos es muy Siempre para poco. arriba. Normalmente arrancamos con 5 intervalos. ¿Sí? Nunca le vamos a dar que haga con 3 intervalos, digamos.
Siempre, o sea, el manejo de los datos ya tendría que ser significativo. Acá trabajamos, en realidad podemos trabajar con 4 intervalos, pero normalmente trabajamos con 5 para arriba hasta 12 intervalos, ¿sí? Donde ahí sí vamos a tener un valor objetivo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entiende, chicos? ¿Quieren que repita? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Seguimos entonces. Entonces, estamos viendo cómo armamos los 5 intervalos, ¿sí? Ya desciframos la fórmula de Sturge cuando no tenemos número de intervalos. Pero acá tenemos número de intervalo que es el 5. Son 5 intervalos, ¿sí? O sea que nos hace falta utilizar la fórmula acá, ¿está? ¿Qué sacamos acá? Sacamos el rango, teníamos el número de intervalo y sacamos la amplitud. Nos dio 1,8, redondeamos a 2 y trabajamos con número entero, ¿está? A partir de eso, armamos el primer valor, que era el 0, ¿sí? Fuimos en el límite inferior sumando las amplitudes, llegamos hasta 8, y asimismo también hicimos con el límite superior y llegamos al valor 9, ¿está? Muy bien. Después, en las frecuencias absolutas, que son la cantidad de observaciones que se dan en cada intervalo, ¿sí? ¿Cómo sacamos eso? Y teníamos nuestra matriz de datos, que esa matriz de datos es solo al efecto de decir la cantidad de fallas que se producían. ¿Se entiende? No se lleva ninguna correlación de esta tabla con, o mejor dicho, de esta matriz con esta tabla, ¿sí? No está correlacionada porque esta matriz es solamente de datos, ¿sí? Esta tabla de frecuencia sí está armada a los fines de obtener medida de resumen. ¿Está? Muy bien. Entonces ya tenemos 2 elementos. La variable, o sea, el intervalo de la variable, que son las fallas que se producen, ¿cierto? La frecuencia absoluta, que se hablaba en la teoría, y ahora vamos, y presten atención acá, chicos, en el tema de los verdaderos límites inferiores, ¿sí? ¿Cómo sacamos los verdaderos límites inferiores? Los verdaderos límites inferiores solo se calculan para variables discretas, ¿sí? Solo se calculan para variables discretas, ¿sí? Entonces, el límite, vamos a ponerle en mayúscula, el límite, este es límite, ¿cierto? Límite inferior. Inferior es igual al verdadero inferior. No, me escribe esta porque le estoy poniendo acá el igual. Vamos a poner así. Pero vamos a ver que este límite inferior es igual al verdadero límite inferior, ¿sí? Y este límite inferior es distinto al otro verdadero límite, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con una variable de tipo continua, el límite inferior va a ser igual al verdadero límite, ¿sí? A ver si podemos poner acá. Le podemos poner igual. ¿Sí? Pero cuando trabajamos con una variable discreta, el límite inferior es distinto del verdadero límite, ¿sí? Es distinto del verdadero límite. Por lo cual, yo tengo que aplicar una fórmula para calcular ese verdadero límite, ¿sí? ¿Se entiende o no? Muy bien. Ahora, ¿qué variable es esta? Es una variable tipo cuantitativa discreta. Estas son la opción 1
y esta es la opción 2. ¿Qué tenemos ¿Igual que o qué, hacer? profe, era? ¿Eh? La variable, ¿Igual o qué? la variable es una Cuando es variable, continua. es una variable discreta. Abajo lo que La estaba aclarando. variable Cuando es discreta, continua, ¿es igual o qué dijo? no, la variable continua, el límite inferior es igual al verdadero límite, ¿sí? Ah, bien, igual no. En cambio, la variable discreta, el límite inferior, es distinto del verdadero límite, por lo cual nosotros tenemos que aplicar una fórmula, ¿sí? Ahora, yo le pregunto, si la variable acá es cuantitativa discreta, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? El límite S más el límite. ¿Cómo sería acá? Se aplica fórmula. Aplicamos la fórmula, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una variable discreta. Tenemos que aplicar la fórmula para obtener este verdadero límite, ¿sí? En cambio, acá, si la variable esta fuese una variable continua con decimales acá, chicos, estaríamos en presencia de esta observación donde la variable continua, el límite inferior es igual al verdadero límite inferior por convención. Por convención. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, o no? Entonces, nosotros acá tenemos el verdadero límite. ¿Sí? Muy bien. El verdadero límite solo se calcula para variable discreta. Como es una variable discreta, ¿sí? Valores enteros, tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es el límite superior y más el límite inferior y más 1 dividido 2. O sea, en realidad es una semisuma. ¿Sí? Muy bien. Lo había dicho en la teoría. ¿Por qué? Nosotros hacemos, fíjense y ponemos atención acá cómo vamos a sacar el primer límite. ¿Sí? Una vez que sacamos el primer límite, lo demás ya es rápido, ¿cierto? Porque es una tabla de frecuencia o un cuadro de distribución de frecuencia equiespacial. ¿Está? Entonces nosotros decimos, el verdadero límite para el primer intervalo, vamos a suponer que la variable, habíamos dicho que es una variable, es una magnitud, ¿cierto? Que podía tomar cualquier valor en un campo previamente delimitado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a suponer que acá, esta es mi variable, va a ser mi variable que va acá, ¿cierto? Vamos a suponer que acá es, a ver si me da el infinito acá. Vamos a suponer que este sea el menos infinito y este sea, me toma el valor acá esto. A ver un poquito. Vamos a poner menos acá. No. Me toma como fórmula. Sí. No sería límite inferior, tendría que ser el menos infinito. Sí, le podemos poner, a ver cómo dice, a ver, me toma como valor también. Pero no importa. Vamos a suponer que acá ponemos negativo y de acá ponemos, sí, trabajar con la planilla de cálculo acá. Vamos a hacer que acá sea menos infinito, ¿cierto? Y acá más infinito. La variable, si nosotros tomamos un límite acá, inferior, y acá tomamos un límite superior, tenemos este campo de variación, ¿cierto? Este campo de variación. Ahora, el mismo campo de variación que nosotros estamos tomando desde el 0 hasta el 9. ¿Se entiende, chicos, o no? Pero bien, nosotros sabemos que podemos ir para atrás también acá, ¿sí? Si acá mi límite inferior es el 0, para el otro lado, ¿cuánto ya entraría? El menos 1, ¿sí o no? O el menos 2, y así sucesivamente. La continuación del 1 para el otro lado, si yo tenemos 0 acá, vamos a hacer que mi límite superior
sería 3. ¿Sí? Para este lado sería 4 y sería 5. Y así sucesivamente. ¿Sí? No se termina nunca. Quiere decir que el límite inferior y el límite superior solo captura una partecita de acá. ¿Sí? Es como una foto. Entonces, esto está tomado acá como una foto, desde el 0 hasta el 9. Pero eso significa que para arriba del 0 ya tenemos números enteros negativos. Y para arriba acá del 9 siguen siendo los números positivos. Pero no se termina en el 9, porque después del 9 viene el 10, viene el 11, viene el 12, viene el 13. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicarle a ustedes, chicos, o no? Sí, profe, que la tabla de frecuencias es solo un segmento de los valores posibles que podemos llegar a obtener en el experimento. Exactamente, ¿sí? O sea, estaríamos trabajando acá en valores negativos. Lógicamente que no hay fallas negativas de acá. No hay, si entramos en la parte cualitativa ya es distinto. Pero a los fines es una capturación de una parte, ¿cierto? O sea, desde el 0 hasta el 9. La variable va desde el menos infinito hasta el más infinito. Nosotros solo capturamos desde el 0 hasta el 9. Pero eso no significa que nosotros podemos ir para atrás o poder ir para adelante. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces nosotros decimos, si nos situamos acá, este tendría que tener, este es el límite inferior. Por supuesto, si dice el límite superior y, quiere decir que este es i más 1. ¿Cuál sería el otro que está acá arriba? Sería menos 1. ¿Por qué sería menos 1? Fíjense que ustedes tienen el límite 1 acá. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Exactamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener acá que el que está arriba del 1 acá va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 más la amplitud, que es igual a 2, me va a dar igual a 1. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, eso va a ser el primer verdadero límite cuando nosotros aplicamos la fórmula. Menos 1 más 0 dividido 2, eso me da 0,5 negativo. Mi primer valor es menos 0,5. Menos 0,5. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Si es equiespaciada, tenemos que aplicar la sumatoria de 2. Podemos sacar menos 0,5 más 2 me da 1,5, 3,5, 5,5 y 7,5. Y esos son los verdaderos límites inferiores. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Quiere que repitamos esto o no? ¿La clase entendió, chicos, esto o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Se entendió? Muy bien, muy bien. A medida que nosotros vamos... Bueno, a ver si nos cortan esto porque me quedan 5 minutos. El punto, la marca de clase o punto medio, también tenemos que utilizar una fórmula, ¿cierto? Acá utilizamos la fórmula para calcular los verdaderos límites. Acá vamos a calcular el punto medio o la marca de clase. El punto medio siempre es el valor representativo son los valores representativos en el conjunto o la frecuencia de esta tabla, ¿sí? Entonces nosotros decimos, va a ser el verdadero límite inferior i más el verdadero límite inferior i más 1, o sea, la sumatoria de eso dividido 2. Entonces nosotros decimos 0,5 menos 0,5 más 1,5 dividido por 2, y eso me da 0,5. 0,5. ¿Sí? Como es equiespaciada, lo que tenemos que hacer es sumarla, sumar los dos, y eso me va a dar 2,5, 4,5, 6,5, 8,5. ¿Sí? Ponemos los valores acá, ¿sí? Para obtener el punto medio o marca de clase. ¿Está? Muy bien. Después dice la frecuencia absoluta acumulada menor que. ¿Menor que qué? Menor que qué de cualquier límite superior. ¿Está? Entonces, ¿cómo arrancamos para hacer eso? Si es acumulada, es agregativo. Si es agregativo, en este caso va a ser creciente.
Entonces decimos, arrancamos con esta es una frecuencia absoluta, y esta es una frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Se llama menor que porque es creciente. Ahora, la frecuencia absoluta comienza con el 11, ¿cierto? 11. Si es acumulada, sumamos el 4. 4 más 11 me da 15. 16 más 15 me da 31. 2 más 31 me da 33. Y 4 más 33 me da 37. ¿Sí? Entonces, la frecuencia me termina 37 elementos, 37 elementos. ¿Sí? Fíjense, esta es la menor que. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cómo hicimos la relación significativa o no? Chicos, ¿se entiende o no? Sí, profe. Muy bien. ¿Está? Fíjense ahora para calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta, n multiplicado por 100. Acá tenemos la formulita. Esta es la formulita. ¿Sí? Entonces, h sub i siempre está dado en porcentaje. ¿Por qué? Porque es un cociente. Muy bien. Entonces decimos, ¿cómo sacamos este valor? 11, está acá en la frecuencia, dividido por el total, que es la sumatoria de los f sub i. Ustedes saben que la sumatoria de los f sub i es igual a n, ¿cierto? Multiplicado por 100, y eso me da 29,73. ¿Sí? 29,73. A ver, Lucas. ¿Qué dice Lucas? A ver un poquito. ¿Lucas entiende cómo se saca el verdadero límite o usted no entiende el concepto de lo que es el verdadero límite? Lucas. El concepto de verdad, pero ¿sabe cómo se saca? ¿Se entiende eso o no? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es el concepto del verdadero límite, ¿sí? El concepto del verdadero límite, fíjense que acá en las frecuencias absolutas, vamos a aprovechar este histograma, ¿sí? Nosotros acá tenemos que son verdaderos, son valores. Fíjense que acá me va a llevar todo el tiempo explicarlo esto, pero le voy a explicar para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Esta es una variable de tipo discreta, ¿sí? Esta es una variable de tipo discreta. O sea que donde comienza el límite del límite inferior, termina el límite superior del anterior, ¿sí? ¿Cómo se va produciendo eso? Cuando se produce en una variable de tipo continuo, no hay problema, ¿sí? Porque es infinitesimal. En cambio, con una variable de tipo discreta, el límite inferior está sobre el límite superior y a su vez ese límite inferior está sobre el límite inferior, ¿sí? Por lo tanto, el verdadero límite no va a coincidir, ¿se entiende? Por eso es que se tiene que calcular este verdadero límite, ¿está? Porque estos son valores de tipo entero. La diferencia es infinitesimal, ¿está? Profe, falta un minuto, le aviso por las dudas. Bueno, la verdad que nos quedó muchas cosas, chicos, pero yo lo que quiero, hoy aprendieron bastante porque aprendieron sobre todo el tema de los datos agrupados y los datos no agrupados, ¿sí? Eso es importantísimo. Miren, para la próxima clase vamos a terminar todo este ejercicio y ahí estoy armando Vamos a cortar acá. Quiero estos 2 minutitos ya antes que me corten para... estoy armando las actividades, ¿sí? Probablemente en la otra clase yo ya les dé. Yo lo que necesito es que ustedes, los grupos sean no más de 2 o 3, ¿eh? No más. El que quiera hacer individual lo puede hacer individual, no hay ni un problema, ¿sí? Yo no sé si le dejé mi correo, le voy a dejar mi correo, ¿sí? Pero pongan alumnos de Easy, porque yo tengo otra comisión también. Dale, le voy a dejar mi correo, anótenlo ya antes que nos corte el Zoom acá. El que quiere trabajar solo, no hay problema, chicos, yo no tengo problema en que trabajen solo. El que quiere trabajar con 2, trabajen en 2, pero después me van a tener... Jorge E. Maldonado, ¿no, profe? Jorge E. Maldonado. Exacto, Jorge E. Maldonado, gmail.com.
A ese correo me mandan todas las inquietudes y cuando me van a mandar, aparte de mandar en el campus los ejercicios que yo voy a colgar, necesito que me manden en el correo. El que quiere trabajar solo, ya le digo, no hay problema. Yo no tengo, en ese sentido no tengo problema. Si quiere trabajarlo solo, lo trabaja. Si quiere trabajar con 2 o 3, no más de 3, también lo puede hacer, pero tiene que presentarlo en forma individual. El tema de los trabajos de la actividad, ¿sí? Y eso va a ser calificado en forma individual. ¿Está? Chicos, bueno, nos quedó muchas cosas en el tintero, pero hoy aprendieron un montón con respecto al tema de 10, profe. Aprendieron mucho el tema de datos y supieron, visto que supieron identificar qué eran los datos agrupados de los datos no agrupados, y nos vemos entonces la otra clase. Yo voy a tratar de arreglar, a ver, el tema. La verdad que hoy se ve que, no sé qué pasó con nuestra línea ahí, que nos tomaron nuestra línea unos 40 minutos y nos dejaron en 0. Pero vio que Castro también no quiere prestar su línea. Así que voy a tratar ahora de hablar con los chicos de Bedelía, a ver, por favor, que me dejen libre a las 18 hasta las 20 nuestra línea. ¿Está? Chicos, espero que les haya servido esto y que repasen estos estudios y cualquier consultita ustedes me están mandando a mi correo en el campus. Nos vemos. Profe. Sí, dígame. Disculpe, le hago una última pregunta. ¿En qué cambia que trabajemos individual o grupal si se entrega individual, digamos? ¿Cuál es la diferencia? No es que en cambio, hay alumnos que quieren trabajar hay alumnos que quieren trabajar solo, hay alumnos que quieren trabajar con su amigo o con su compañero, nada más. Yo por eso le digo, yo no tengo problema. Quieren hacerlo individual, quieren hacerlo en grupo, pero tienen que presentar en forma individual. A eso iba. Chao, profe, gracias. Listo. Bueno, chicos.